Acreditamiento, artículo 5, ley del ISR. Primero que nada, como se menciona en el artículo 1 de la ley del ISR, los residentes en el país que generen ingresos acumulables tanto dentro como fuera del país tienen que pagar los impuestos correspondientes ante el SAT. Ahora bien, los acreditamientos son para restar la cantidad que se tiene que enterar en base a lo obtenido por partes extranjeras, para evitar su pago por los mismos conceptos en el país. Esto se fundamenta en el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta, el cual nos menciona que los residentes en México podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta ley les corresponda pagar el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago de impuesto en los términos de la presente ley. El acreditamiento a que se refiere este párrafo solo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Por ejemplo, en México, cuando alguien obtiene ingresos acumulables, tienen que enterar al SAT una tasa del 30%. Significa que si tú obtienes ingresos por 100,000, tendrás que pagar 30,000 de esos ingresos al SAT. Esto se justifica en el artículo 9 de la misma ley. Ahora bien, si uno genera ingresos en Italia, por ejemplo, donde su tasa es del 22%, si se obtiene un ingreso equitativo a los 100,000 que aquí corresponden en México, al momento de enterar los ingresos que hayamos obtenido ante el SAT aquí en México, nosotros podemos decir, en Italia ya pagamos un 22% de los 30. Esto solo en caso de que sea menor la tasa a la del país extranjero a la que contamos aquí en México. Y ya únicamente se nos acreditarán 22% de esa tasa, significando que el diferencial de 8% que nos queda tendrán que enterarse al SAT en México. Pero en caso contrario de que esto no sea así, como en España, en caso de que hayamos generado ingresos en España, podemos tomar por ejemplo que nosotros hayamos obtenido ingresos acumulables igualmente por una cantidad equiparable a los 100,000. Únicamente podremos acreditar el 30%, ya que esta es la tasa máxima con la que cuenta México, significando que el otro 5,4% restante ya no lo podremos acreditar en este país, porque ya estaría superando la tasa establecida. Ahora bien, esto también se aplica para los dividendos o las utilidades distribuidas a personas morales, pero solo en los casos que se proceda cuando la persona moral residente en México sea propietaria de cuando al menos el 10% del capital social de la sociedad residente en el extranjero durante los 6 meses anteriores a la fecha en la que se pague el dividendo o la utilidad de que se trate. En el artículo 5 también se nos mencionan que para las personas físicas y morales existen ciertas condiciones, siendo también el caso de que para personas físicas únicamente pueden entrar hasta el máximo correspondiente a la tasa del impuesto aplicable. También en el artículo 5 podemos encontrar aquellas fórmulas con las cuales nosotros podemos sacar la proporcionalidad en cuanto a la tasa que podemos acreditar en el país dependiendo de la moneda extranjera a la que expliquemos. En conclusión, el acreditamiento sirve para restar el pago del impuesto sobre los ingresos generados en el extranjero, siempre y cuando la tasa no pase lo establecido ante el SAT, o bueno, ante el interés que se tiene que pagar aquí en México, que es del 30%. También nos dan los reglamentos que tenemos que seguir para poder acreditar en el país, dependiendo del caso de si somos persona física o moral. También si recibimos dividendos. Esto sería todo. Muchas gracias.